Si estás suscrito en mi canal sabrás que generalmente lo que publico es contenido relacionado con deporte y desarrollo físico, pero hoy voy a hacer la excepción porque realmente creo que vale la pena. Hoy les voy a recomendar un libro que me regalaron y lo leí y creo que es demasiado interesante. Se llama Los secretos de la mente millonaria. Mírenlo aquí. Espectacular está el libro ese. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque creo que aplica para muchos aspectos de la vida. Lo mismo para las finanzas, que para eso está destinado, creo yo, para relaciones sociales, para el deporte también, porque tiene un ejemplo que me llamó mucho la atención, que te habla de dos personas que se esfuerzan igual de fuerte y uno llega y la otra le cuesta más por llegar. Y esto tiene que ver mucho con la programación que uno tenga. ¿Cuántos deportistas no han visto ustedes con un súper talento y terminan su carrera deportiva por andar en fiesta o por llevar una vida que no es disciplinada? Y esto no es porque sean malos o buenos, simplemente porque tienen una mala programación. Y esa mala programación lleva a tomar malas decisiones. Y las malas decisiones crean malos hábitos. Y los malos hábitos, por ende, tienen malas consecuencias. El caso contrario son esos deportistas que no tienen el super talento, pero tienen una buena programación. Al final esa programación le lleva a tomar buenas acciones, buenos hábitos y triunfan. Esto de la programación es muy interesante. No sé si a usted le pasó lo mismo, pero yo recuerdo que en la primaria y en la secundaria yo conocí amigos y amigas que tenían un talento extraordinario. Y tú los ves ahora y ninguno hizo deporte y ninguno logró nada desde el punto de vista deportivo. ¿Por qué? Porque tuvieron influencias quizás negativas. Por ejemplo, yo conozco una que tenía un súper talento y los padres le decían que no, que el ejercicio te ponía como un macho, cosa que es incierta, ¿me entiendes? Depende del ejercicio, depende de lo que tú hagas. Desde mi criterio, estas personas podían ser grandes deportistas. ¿Por qué? Porque se veía a la vista que estaban por encima de la media. En el aspecto económico creo que también es importante y tiene relación con el deporte. Porque si tienes una buena economía, tienes más tiempo libre para hacer tus actividades de deporte o lo que sea. En fin, no les voy a comentar el libro para que lo lean. Si eres cubano, te lo recomiendo. Te lo recomiendo, tú más que nadie, te lo recomiendo que leas este libro. ¿Por qué? Porque nosotros en Cuba tenemos una programación diferente. En Google, si ponen el título, debe estar. De todas maneras, yo le voy a preguntar a la persona que me lo regaló dónde lo compró. Y si consigo el enlace, se lo pongo en la descripción del video para que lo tengan más rápido. Cuba en la casa, los quiero mucho.